Entonces vamos a escuchar ahora a nuestra hermana Menchita y el próximo domingo, con la ayuda de Dios, voy a participar. Bueno. Amén, amén. Buenos días, hermanos. Con este reto vamos a empezar a lo que venimos, ¿verdad? Amén. El 20 dice el pastor. Hasta 30. Hasta 30. Bueno. Tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Es un tema que estamos iniciando el año, apenas llevamos 2-3 semanas. Y en la casa de ustedes hablamos acerca de esto hace unos días. ¿Verdad, chicos? Juan Carlos. Bien. Hablamos sobre esto y hablábamos sobre ordenar los espacios de la casa. De hablar sobre qué cosas podemos tirar, qué cosas podemos guardar, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eso? Pues porque es importante reflexionar sobre nuestra orden y nuestra disciplina. La acumulación y el desorden nos trae pérdida de tiempo, de dinero, nos crea una tensión innecesaria, nos trae una imagen de una persona materialista, confundida y desorganizada. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Sí, así Sí, ¿verdad? Cuando llegamos a casa de alguien, en la sala, sobre todo pues estamos en la sala, nos damos cuenta a veces de que hay cosas apiladas en la mesa o abajo de la mesa o en los sillones. Por ahí se están sonriendo y a lo mejor están tocando la puerta del corazón, ¿verdad? Porque así es, guardamos cosas. Y por más que queremos a veces tirar y ordenar, nos ganan las cosas. Porque siempre decimos, esto me va a servir, esto lo voy a guardar. Y eso da una imagen de una persona materialista, así que no podemos o no somos capaces de desprendernos de algo que ya no ocupamos, porque si está ahí, porque ya no lo ocupamos. Y aquí Juan Carlos, mi hijo, que es el que está ahorita más cerca de mí, podrá estar diciendo, bueno, mi mamá está hablando de esto y no hace lo que está diciendo, ¿verdad, hijo? Porque yo sí le digo también, es que esto me va a servir. Míralo, mamá, es que esto me va a servir. Pero bueno, cuando esto ya rebasa nuestros límites, es cuando realmente se vuelve un problema. Entonces, estamos hablando de esto, de acumulación y desorden. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros en este lugar? Pues que la casa, los armarios, los espacios que nosotros habitamos, pues no son los únicos ni los más importantes que debemos de ordenar. Porque esos espacios son físicos. Y vean que dice lo que está entre paréntesis, ¿qué dice? son pasajeros y temporales. Que son pasajeros y son temporales. Caray, entonces, pues sí, todo lo que guardamos material es pasajero y es temporal. O sea, eso, ¿qué dice la Biblia sobre lo pasajero y lo temporal? Dice, no acumules cosas en la tierra donde el polvo y el orín corrompen. ¿Sí? Acumula, ¿en dónde? Esas cosas no son ni pasajeras ni temporales. Los armarios que debemos de cuidar entonces son los espirituales, los armarios emocionales. Esos son, ¿qué dice ahí en el paréntesis? Esos son eternos. Esos son los armarios. Esos son los armarios de los que debemos de tener más cuidado, de los que debemos de tener más orden, de los que debemos de tener más limpieza, nuestros armarios espirituales. Porque ¿saben una cosa?
Nosotros nos vemos acá, yo a ustedes y ustedes a mí. Y ya se los he dicho en otras ocasiones, yo no soy la que ustedes ven, o lo que ustedes ven. Yo soy quien les habla. Yo soy quien está dentro de mí, quien piensa, quien les dice lo que les dice. Yo soy mi espíritu, mi alma. Esto que ven acá es mi armario, es lo que se va a hacer polvo. Pero lo que está en mí, eso es eterno. Eso es lo que se va a ir a la presencia de Dios, y eso es lo que se va a quedar en ustedes. Eso se va a quedar, porque eso es la esencia nuestra, lo que damos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Regresando a nuestro tema, orden y limpieza, ¿verdad? Es importante limpiar y ordenar nuestra casa, por supuesto, pero tenemos una casa de la cual debemos de estar siempre pendientes, siempre cuidando esos armarios que aparentemente nosotros vemos y hablamos y decimos y vamos y venimos y estuvimos en las fiestas de diciembre y empezamos el año y hablamos la semana pasada o hace 2 semanas de proyectos, de planes, y nos vamos y nos vamos y nos vamos, pero nos vamos en lo que vemos, pero no en lo que no vemos. La Biblia dice que lo que no vemos, eso es lo verdaderamente eterno, porque lo que vemos es temporal. De tal manera, hermanos, que yo quiero hacer hoy énfasis en esto, en nuestros armarios espirituales. ¿Qué pasa cuando descuidamos esos armarios? No escuchamos la voz de Dios. Nos roba la alegría, la paz, el gozo, la esperanza. Viene una pérdida de fe. Damos también un mal testimonio. ¿Por qué? Porque si no escuchamos la voz de Dios, pues no escuchamos lo que nos dice. Y cuando tú no escuchas lo que alguien te dice, no sabes qué te está queriendo comunicar, no le pones atención, no haces, ¿verdad? Si yo te digo ahorita, mira, sal y en el elevador de al lado, ese no lo vas a ocupar, el de la derecha, porque ese no sirve. Pero si tú no pones atención, no escuchas mi voz, si no escuchas la voz de Dios, la indicación que te quiere dar, tú vas a llegar y vas a aplastar el botón del lado derecho. Pero si te estoy diciendo que no es por ahí, es lo mismo que pasa, porque no ponemos atención, no escuchamos. Eso como consecuencia nos trae falta de alegría, falta de paz, falta de gozo, de esperanza, y nos vamos debilitando ¿en qué? En nuestra fe, porque pensamos que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde, pero los que no escuchamos somos nosotros, y nos viene la desesperanza y perdemos nuestra fe. Como consecuencia empezamos a cometer errores constantemente, y es uno tras otro tras otro. Por consiguiente, venimos a la iglesia todos los domingos, pero damos un mal testimonio. Salud. Damos un mal testimonio porque no estamos cometiendo errores, porque no estamos cuidando ese armario espiritual, y por consiguiente nos hacemos inmaduros. No podemos avanzar, no podemos crecer. Y estoy hablando no de un crecimiento corpóreo. ¿De qué crecimiento? Espiritual, emocional, mental. Y por consiguiente, en nuestro actuar vamos hablando, haciendo cosas inmaduras. Aunque vengamos a la iglesia, aunque vengamos a escuchar. Y esto como consecuencia trae una vida de conflicto constante en todos lados, en nuestras relaciones, primeramente familiares, con nuestro esposo, con nuestros hijos,
con nuestros compañeros de trabajo, que son las relaciones laborales, con nuestras relaciones sociales, porque también empezamos a hacer cosas que no convienen. Nos vamos a fiestas, por ejemplo, y si vamos a una fiesta y llegamos a las 11 o a las 10 a casa, después nos recorremos una hora más y ya llegamos a las 12 y luego a la 1, y así nos vamos. ¿Se acuerdan del ancla que les hablé la vez pasada? De que Cristo es nuestra ancla, que si estamos nosotros anclados en Jesucristo no nos vamos a mover. Pero si no, esa ancla, que es la de un barco, que es Jesús, si ese barco se suelta el ancla, ¿qué le pasa? Se va yendo poco a poco, poco a poco. Y primero era lo que yo les digo acá. Vamos destruyendo nuestras relaciones de un momento a otro. No, es poco a poco. Pero ¿qué está pasando con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo? ¿Qué está pasando con mi vida? Y entre qué está pasando y qué está pasando, no nos damos cuenta y nuestro armario se sigue llenando de basura, de polvo. Y las consecuencias de este desorden espiritual redundan en pecado. Ay, pero hermana, amiga, Mercedes, pecado. ¿Pero por qué pecado? Es una palabra tan fuerte. Pues el pecado es error. Empezamos a fallar por todos lados, por todos lados. Empezamos a sentir preocupaciones, sí, resentimientos, amargura, inseguridad, duda, miedos, pleitos, pereza, flojera, desánimo, desobediencia, malas decisiones, indiferencia a todo. Cuando ya terminamos con la indiferencia a todo, es que todo nos da igual, ya no me preocupo, ya se vuelve un estado ¿qué? Normal, natural. Esa es la falta de fe. Nos desesperanzamos y nos empezamos a acostumbrar a vivir entre cajas, entre montones de cajas, entre montones de cosas, así como en la casa. Pero eso lo llevamos acá adentro, y vamos empezando a caminar como encorvados, arrastramos los pies, agachamos la cabeza, cansados, suspiramos. ¿Han visto a personas ustedes así? Sí, ¿verdad? Y que a cada momento uno les pregunta, ¿cómo están? Pues ahí, pasando, por ahí, ay, yo más o menos. Ya todo le es indiferente. Pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy? Digamos, ¿cómo estoy? Porque a veces lanzamos la pregunta y decimos, ¿cómo estamos? Ya somos varios, ¿no? No, ¿cómo estoy conforme a esto que estoy hablando ahora? Empezamos, así como tenemos nuestros sentidos físicos, tenemos sentidos espirituales también. Y esos sentidos espirituales se empiezan a adormecer, se empiezan a quedar con un entendimiento espiritual nulo. Se empieza hasta que se muere, se apaga. Pero bueno, ¿cómo es eso? Si ya dijimos que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, es una nueva criatura. Sí, pero se queda enano, se queda pequeño, no crece. Y nosotros venimos a Cristo con un propósito. Cristo nos trae a esta nueva vida con el propósito de ¿qué? Precisamente de esto, de no seguir en el pecado, de no continuar errando. No podemos ser perfectos, porque la Biblia lo dice. Todos pecamos y seguimos pecando. Pero una cosa es caer en pecado por error, por descuido, y otra cosa es vivir en el pecado. Otra cosa es practicar el pecado sin que yo ya no sienta esa
llamada de atención de parte de Dios. Cuando yo hago algo que no está bien para mi prójimo, para mí misma, entonces Dios me redarguye y yo lo oigo, lo escucho. Pero ¿se acuerdan que hace rato dije que no escuchamos? ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento y nuestros sentidos espirituales, ¿qué? Se duermen y no oímos. Y entonces se nos hace fácil hacer lo que estamos haciendo y poco a poco nos quedamos así, sin entendimiento, con un sentido espiritual completamente nulo, neutro, que no nos avisa. Como ahorita, por ejemplo, acabo de apagar una flechita que nos está avisando, no sé qué cosa, pero ya sé. Pero la apagué porque, o sea, no. Pero la computadora está atenta. Así nuestra computadora espiritual está atenta cuando estamos conectados a la voz de Dios. ¿Sí? Cuando estamos conectados, Dios nos habla y habla a nuestra conciencia y te dice, ¿sabes qué, Mercedes? No está bien lo que hiciste. Rectifica. Rectifica no porque quiero que me agrades a mí, porque a ti te va a ir bien, porque a ti te conviene. ¿Qué dice la Biblia? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Entonces, las consecuencias del desorden espiritual, de la falta de limpieza en nuestro ser, traen errores, vamos a decir errores, ¿sí? Pero es pecado. Nos trae preocupaciones, resentimientos, amargura, inseguridad, dudas y agréguele todo lo que quieran. Todo se resume en las dos palabras al final. Somos necios y Falta de sabiduría. y no tenemos sabiduría. Todas nuestras decisiones son necias, son equivocadas, pues. De repente le atinamos, pero 10 no le atinamos. Atinamos en una y en 10 no. Eso es lo que trae las consecuencias de ese desorden espiritual. Y vean qué importante es ponernos a reflexionar acerca del orden. Porque sí es importante ordenar nuestra casa, nuestro cuarto, donde vivimos, jovencitos, jovencitas, señores. Sí es importante ordenar el cajón de nuestra ropa interior, el closet. ¿Cuánto más no será importante ordenar el cajón donde guardamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones? ¿Es importante? Sí, ¿verdad? Conclusión entonces, rápido. Urge salir de ese desorden espiritual. Urge salir. ¿Sí? Como la canción, ¿verdad? Hay una canción que dice, ¿cómo va? Urge, no que lo sabes. Se la sabe el pastor. Se la vamos a pedir que la cante un día de estos. Urge. Yo no me sé la palabra. Urge salir de ese desorden espiritual. Si urge salir del desorden de la casa, ¿cuánto más no urge salir de ese desorden espiritual? ¿Y saben qué? En casa lo podemos hacer en equipo. Tú tu cuarto, yo la sala, la cocina, la aquí, la. Pero el desorden espiritual es individual. Y por supuesto que es en equipo también. Porque debemos colaborar los unos a los otros para que haya paz, entendernos y procurar que mi esposo tenga paz. ¿Cómo? Pues haciendo las cosas que Dios me ordena que haga. Él también. Pero si yo no hago lo que debo, él tampoco. O sea, no podemos sembrar y cosechar diferente, ¿verdad? Lo que siembras cosechas. Entonces, urge que nos pongamos a corregir este desorden. Ah, pero Mercedes, ¿cómo? ¿Cómo voy a empezar a ordenar? Es bien fácil decir, hablar y wiri, guaraguara. ¿Cómo empiezo a ordenar mis armarios espirituales, mis armarios emocionales? Que esos son, ¿qué? Esos son los eternos.
Esos son los que me importan. Esos son los que van a definir quién soy, quién fui y quién seré. Y no voy a decirte seré en 5 o 10 años, seré por la eternidad, porque estamos hablando de cosas eternas. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Porque de eso depende, de lo que yo esté haciendo ahora. ¿Qué eternidad voy a tener? Y entonces, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Pues sencillito, ocúpese de una cosa a la vez. No querramos cambiar toda la vida en un solo día. Lo vamos a hacer ¿cómo? Poco a poco. Y comenzar por lo más importante. ¿Sí? Así es. Y las mujeres acá no me van a dejar mentir. Si tenemos en nuestra casa un relajo, bueno, somos muy ordenadas todas, pero una fiesta y quedó de cabeza la cosa. Vasos, platos, refrescos, envases. Y queremos que todo esté al momento arreglado. ¿Se podrá? No. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vamos a poner orden. Poco a poco. Una cosa, bueno, voy a levantar platos, voy a levantar vasos, voy aquí, voy allá. Y poco a poco, eso va a quedar como limpio, ordenado. Pero debemos empezar por lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? No, ahora no les hablo de ese orden de la fiesta. No vamos a hablar de eso, de lo que queda en una fiesta. Ese desorden que tenemos. ¿Qué cosa es lo más importante, lo más urgente? Miren acá. Lo más importante y lo más urgente es esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vean lo importante de estos 2 mandamientos. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia, en esos 2 mandamientos se basa. Por eso es lo más importante y lo más urgente. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y a nuestro prójimo, ¿como a quién? A mí mismo. Como a nosotros mismos, como a mí mismo. Cuando yo entendí esto hace muchos años, ¿sabe qué hice? Yo me puse a llorar y le dije a Dios, Señor, pero si yo ni siquiera me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo te voy a amar a ti? Porque no me amaba, porque había creído todo lo que me habían dicho en mi niñez, todo lo que me estaban diciendo en mi juventud, y hasta ese momento soy una tonta, soy una y soy, y todos somos lo peor. Pero cuando nos amamos, cuando nos elogiamos, ay, ¿por qué tengo este cabello? Ay, ¿por qué estoy así? Ay, ¿por qué? ¿Eso es amor propio? No. Empecé a amarme a mí misma, pero lo reconocí y le dije a Dios, Señor, yo no me amo, por lo tanto, ni puedo amar a nadie, ni te puedo amar a ti. Hay una parte de la Biblia que dice, si no amamos a lo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces lo más importante es empezar con lo que está aquí abajo. Amar a uno mismo. Empecemos a amarnos, a reconocer algo que Dios nos dice y que más adelante vamos a ver. Esto es lo más importante. Pero ¿por qué amar a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. Así es, amén. Amén. Y no lo digamos nada más porque lo decimos y lo repetimos. Cada cosa que leas en la Biblia, piénsala, reflexiónala. ¿Por qué voy a amar a Dios? ¿Por qué debo amarlo? Porque es una consecuencia. Porque Él nos amó primero. Porque es una respuesta. Él nos amó. Él me amó a mí primero. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque dice acá, Dios mostró el gran amor que nos tiene
al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por eso Él nos amó primero. Cristo no sabía que un día tú ibas a estar aquí sentado como estás ahora escuchando esto. Un día tú ibas a estar como estuviste alguna vez y recibiste el perdón de Él. ¿Ya lo recibiste? ¿Ya lo estás usando? Porque de eso se trata la vida espiritual. Usar lo que Cristo ya nos dio, lo que Dios Padre nos dio a través de Cristo. De eso se trata. Dios envió a Jesús y murió por nosotros. Jesús en la cruz hace más de 2000 años, Él sabía que tú ibas a estar acá escuchando esto y entendiéndolo, porque no se trata de saberlo. Ay, Cristo ahora pasó la Navidad y nació en diciembre. Ay, viene marzo y va a ser la Semana Santa y va a nacer. No, se trata de que nazca en ti, pero de que nazcas tú, de que lo creas y de que lo vivas. Cuando yo lo empecé a vivir, por eso estoy acá, porque lo entiendo, porque yo ya no soy una persona que camina nada más, que se viste nada más, que come nada más. No, yo soy una mujer que está dentro de mí y que cuando este cuerpo se vaya, este armario se vaya al polvo, el espíritu de esta mujer se va a ir a algún lado. Porque yo le creo a Dios, yo no vivo desesperada. Tú tampoco debes de vivir desesperado. No descuides tu orden espiritual, tu limpieza espiritual. ¿Por qué amar a Dios entonces? ¿Por qué te dice ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo? Empecemos de abajo. Ámate tú, ama a tu prójimo y ama a Dios. ¿Pero por qué amarlo? Porque Él murió primero por ti. Porque Jesucristo no supo, entre comillas. Él no se preguntó si ibas o no. Hoy estás acá, vive en esa libertad. No hagas del sacrificio de Cristo algo que no vale la pena. Porque entonces estamos viviendo desordenados, desesperados, angustiados, con rencores. ¿Sabes que yo he aprendido a caminar en la vida porque Dios me lo ha enseñado? Hay gente a la que yo no le caigo bien. Hay gente a la que no me quiere. ¿Y sabes qué? No me importa. Con la pena, no me importa. Y ahí hay familia también. Porque a Jesús se lo dijeron, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Tus mismos, como dice, hay un dicho que dice, no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿sí? La misma madera sirve de cuña para el mismo árbol. Pero cuando aprendemos a amar a Dios por sobre todas las cosas, a entender que Él murió primero por mí, ¿sabes qué? Lo demás es lo de menos. Si me ama, qué bueno, y si no, qué bueno. Yo tengo a alguien que me ama, que me lleva, que me trae, que me levanta. Que Dios los bendiga también a ellos. Porque cuando aprendemos a amar a Dios, dejamos de estar molestando al prójimo, juzgando al prójimo. Eso es lo que hace Dios. Eso es vivir en esa apartados de lo malo. La Biblia dice que pensemos en qué, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que sea de buen nombre. En eso piensen, cuanto más actúen. Entonces, por eso amo a Dios, por eso amo a Jesús directamente, porque Jesús es la palabra revelada, mostrada a nosotros, el ejemplo pues de la palabra de Dios. El amor de Dios se mostró en Él, en su sangre, y es real porque Jesús, nuestra era, dice antes de Cristo, después de Cristo. Leamos, nos instruyamos para que entonces podamos vivir en esa libertad, en esa forma y en ese cuidado de nuestro espíritu. ¿Qué debo hacer? Debo reconocer, arrepentirme y actuar. Reconocer ¿a quién? A Jesús. Debo arrepentirme de todo lo mal que he actuado,
de todo lo mal que he pensado de mí, de ti mismo. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Te hablas bonito? ¿O nada más te vives reprochando cosas? ¿Sabes que Jesús nunca ya más te va a volver a reprochar nada? Es más, ya se dio. Y después de reconocer lo que estás pensando, de arrepentirte de lo que estás pensando de ti, entonces debes actuar. ¿Y qué voy a hacer entonces? Acepta el perdón de Dios. Acéptalo. Por eso en muchos lugares, en muchas iglesias, dicen, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Es aceptar el perdón, es aceptar el sacrificio, es aceptar lo que Él dio, lo que Él hizo, por ti, por mí. Pero aceptarlo quiere decir tomarlo y hacer lo propio. Es perdonarnos primeramente, es actuar. Primero lo agarro para mí. Porque si yo digo ahorita, a ver, este micrófono es de ustedes, va a ser del primero que lo venga a tomar. Ese es el perdón de Dios. Pero si tú lo agarras el micrófono y lo guardas, aunque esté encendido, no lo vas a usar, porque lo vas a guardar. Si guardas el perdón de Dios, no lo vas a usar. Ahí lo tienes en tu mente como conocimiento, pero úsalo para ti, perdónate ya. Yo ya me perdoné. Ese es el amor que Dios trajo para mí, el perdón hacia mí misma. Hice muchas cosas, estoy haciendo y voy a hacer, pero me perdono. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya me perdonó todo. Obviamente voy a caminar, voy a cuidar mi orden espiritual, y entonces vamos a vivir en esa libertad que Dios quiere que vivamos, como perdonados. Y por supuesto, si yo ya tengo ese perdón, voy a poder usarlo para más. ¿Para qué? Para poder perdonar. Si yo tengo el perdón, si yo ya me perdoné, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Por qué voy a perdonar? Porque ya fui perdonada. Porque Dios a mí no me pregunta nada. Mira, nosotros no hemos hecho nada, entre comillas, a comparación de lo que hacen los narcos, de los que hacen lo que hacen los grandes matones. Y dice Dios, si se arrepienten, ¿qué? Pues perdón, ya están perdonados. No importa, nada, dice la Biblia, nada, nada, nada te va a separar del amor de Dios. Del amor de Dios, nada te va a separar. Pero tienes que arrepentirte. Arrepentirte es cambiar de dirección, reconocer que estás mal y hacer algo, actuar. Estamos en el inicio de este año apenas, y eso es lo que debemos hacer: reconocer, arrepentirnos y actuar. ¿Cuáles son nuestras herramientas de limpieza espiritual permanente? Tenemos herramientas. Dios no nos da nada que no podamos hacer y usar. Nada. ¿Cuáles son esas herramientas? El Padre nos dio leyes para guiarnos. Son las leyes que están escritas en la Biblia. El Señor Jesús nos libera. Esa es otra herramienta. El Espíritu Santo restablece el orden en la vida, en nuestra vida, por medio de su poder, y nos guía. Y este punto es el que estamos viviendo ahora. No caminemos como seres humanos nada más naturales, caminemos como seres humanos espirituales, sobrenaturales. Vivamos sobre la naturaleza común del ser humano. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las entiende. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se discierne, se come, se deleita uno, se distingue, ¿quién me puede dar más? Se entiende, como un colador, se cuela, se digiere, se digiere espiritualmente, no de manera natural.
No podemos venir a la iglesia todos los domingos y querer estar así. No, sepamos quiénes somos en Cristo. Ya no estamos en la naturaleza humana natural, estamos en una naturaleza del mismo Hijo de Dios, y caminemos en esa naturaleza cuidando lo que nos conviene cuidar. Me encanta la idea de cuidar nuestra casa, hijos, pero más cuiden sus armarios espirituales, Juan Carlos y todos ustedes, Chusito, Alondra, todos, Chelita, y perdón que no los nombre porque no me sé todos los nombres, pero pónganle su nombre. Cuidemos esos armarios y veamos qué responsabilidad tenemos. ¿Saben qué? No de nosotros ni de los demás, de lo que se nos está dando, de lo que estamos aprendiendo y qué estamos haciendo con ello. Y estamos batallando solos y no podemos, cuando Dios ya nos dio todo. Eso se llama fe, eso se llama creerle a Dios, usar lo que Dios ya nos dio. El Espíritu Santo restablece el orden en tu vida, en mi vida, por medio del poder de Él. Es el Espíritu Santo. Recuerden que el libro de los Hechos es con lo que se termina, ¿sí? Y dice que viene el Espíritu Santo sobre ellos, pero también viene sobre nosotros. Y nos va a dar ese poder para ser testigos de Él en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todo el mundo. Bueno, no vamos a ir ni a Samaria, ni a Judea, ni a las naciones, pero en donde vayamos, presentémonos como hijos de Dios, viviendo de manera sobrenatural, hablando de Él. Y muchas veces yo misma me lo he pensado y digo, yo hablo de Dios, y mucha gente me oye, es una fanática. A veces ni yo creo a veces lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? La fe viene ¿por qué? Por el oír, hay que declararlo. Y el oír, ¿de qué viene? De la palabra de Dios. El que yo escuche a Dios va a venir de lo que yo lea de Dios, de lo que yo conozca de Dios, no de lo que yo piense de mí o de lo que dicen de mí, de lo que oigo que Dios dice de mí. Así es que el poder del Espíritu Santo nos va guiando. Esa es la herramienta que tenemos ahora. Somos sobrenaturales. Y otra herramienta es la palabra de Dios, que nos alimenta, nos fortalece todos los días. Pero ¿sabes qué? Podemos leer la Biblia todos los días, pero si no entendemos que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros guiándonos, no va a pasar más de puro conocimiento. Y por eso hablamos y hablamos muy bonito, pero batallamos y batallamos porque no estamos ejerciendo ese poder de Dios. Y otra cosa importante, la oración, el ayuno y estar aquí, congregarnos, estar unidos, fortalece nuestra relación con Dios y fortalece nuestra fe. Si tú faltas un domingo, 2 domingos, 3, al tercer domingo, ay, ya mejor no voy, ay, voy al otro. Y así, acuérdense del ancla. Entonces nuestro espíritu debe de estar fresco, debe de estar fuerte, debe de estar limpio, ordenado, alimentado. Y yo pienso esto y digo, yo lo hablo con una vehemencia, con una necesidad, porque debe ser necesidad para nosotros. Porque si estamos bien así, vamos a estar bien en lo material, es consecuencia. Vamos a estar bien en esos armarios de casa. ¿De qué nos sirve limpiar la casa física, material, si nuestra casa espiritual está hecha por el agua? No los estoy regañando. Esta regañada me tocó a mí antes, por Dios. Ay, hermana, me vas a decir, está muy bonito lo que está usted diciendo, pero ¿dónde dice todo eso en la Biblia? Dice usted que hay órdenes, que hay leyes. ¿Dónde están? Siempre yo voy a venir con ustedes y no voy a hablarles por mi cuenta, porque todo lo que yo pueda decir, como decía el apóstol Pablo, es palabrería humana.
pero el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, es poder para salvación. Así es. Amén. De tal manera que yo sustento esto aquí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, el principio. Génesis 1 y 2. 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Como yo. Y las tinieblas estaban, como yo, sobre la faz, sobre mí. ¿Y qué? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y vean ahí. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué es eso? Es ¿su qué? Cuando tú dices, Su palabra. es su palabra. Es su palabra. Y dijo Dios. No dice, e hizo Dios. Dice, y dijo. Por lo tanto, Dios dice para que se haga. ¿Qué dijo? Sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Sean las estrellas. Y fueron las estrellas. Y sea, y sea, y sea. Es la palabra de Dios la que cambia. No mirando nosotros a las cosas que se ven, recuerden, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Era del versículo del que yo les hablaba hace rato. El orden no es material, es espiritual, hermanos. Ese es el orden. Con Biblia. Se los estoy enseñando. Y acá vienen indicaciones, leyes, órdenes de Dios para aplicar en el mundo, en la sociedad, para aplicar los hijos, las esposas, los esposos y nosotros como iglesia. Dice aquí en Romanos 13:1, todos deben acatar la autoridad que tienen, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. ¿Y cómo hablamos de la cuarta transformación? ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo hablábamos de nuestro expresidente? Y miren que dice aquí, todos deben acatar la autoridad que tienen, de respetarla. De nuestros presidentes, de nuestros jefes. Dice que todos están puestos por Él. ¿Cómo nos debemos conducir en la sociedad? Con respeto. ¿Lo hacemos? Esa es la parte de orden social en el mundo. El segundo, los hijos, ¿cómo deben de ser? En cuanto a ustedes, jóvenes, respeten a sus mayores, que la sencillez guíe todas sus relaciones, pues Dios hace frente a los orgullosos y concede su favor a los humildes. Si tú eres humilde y no retas a tus padres, si tú eres humilde y obedeces a tus padres, ¿sabes qué? Te va a ir bien. Así es, amén. Te va a ir bien. Pero si no lo haces, atente a las consecuencias. Así es. Hijos, esposas, oigan bien, abran bien sus oídos. Los jóvenes que están aquí ya los abrieron cómo deben de ser con sus papás. Ahora vamos las mujeres. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara, miren, del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Miren cómo pone a nuestros esposos. Que los respetemos porque Él es nuestra cabeza. ¿Y quién es la cabeza de Él? Cristo. Y
Y ese respeto, hermanas, es reconocer en él errores, sí, porque los tienen, pero también reconocer y distinguir y tratar de buscar en donde lo encontremos sus fortalezas, sus cualidades. Porque ya pues, ¿por qué nos casamos con ellos? Sus cualidades. Y en eso nos vamos a enfocar, eso vamos a respetar y vamos a apoyarlos, vamos a hacer ayuda para ellos, para no estorbarles, para no ser lastres y estar dice y dice lo mismo. Te lo dije, eres aquí, eres allá. Así nos habla a nosotras Dios. Así que ese es el amor al prójimo. No, ¿verdad? Esposos, abran bien sus oídos, porque miren lo que pide Dios. Esposos, amen, que den su vida por nosotras. ¿Lo oíste, Juan Carlos? ¿Lo oíste? Que den su vida por nosotras. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. El esposo se convierte en una especie de sacerdote para que cuide a la esposa, bañándola, dice ahí, es una comparación con el agua de la palabra. El marido debe de traer la enseñanza a la casa, la palabra de Dios, el ejemplo, para que la mujer esté derechita, se sienta amada, pueda amar y pueda educar a los hijos. Ese es el papel del esposo. Y ahora para todos nosotros, la iglesia, sabido es que el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? No es el cuerpo, es un cuerpo, no manos, pies. El cuerpo, siendo uno, tiene ¿qué? Muchos miembros. Y que los diversos miembros, por muchos que sean, constituyen un solo cuerpo. Pueden haber 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 orejas, ¿qué más? 2 ojos, 2 cejas, pero todo es un solo cuerpo. ¿Sí? Lo mismo sucede con Cristo. Cristo es el cuerpo. La iglesia, nosotros somos el cuerpo. La cabeza es Él. Es Él el que habla, es Él el que piensa, es Él el que indica, es Él el que da las órdenes. Nosotros escuchamos, hablamos, hacemos. Yo, en mi caso, soy como una parte de la voz, porque hablo de parte de Él. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo en mi trabajo? A veces somos manos, damos, ayudamos. A veces somos oídos, escuchamos a alguien, porque con solo escuchar a la persona puedes ayudarlo sin que le digas nada. ¿Te das cuenta? Todos somos algo en este cuerpo, que somos la iglesia. Y finalmente, aquí para rematar, Dios nos dice, en cualquier caso, de aquí para arriba, en cualquier caso, háganlo todo de forma conveniente y ordenada. Eso está en 1 Corintios 14:4. Cualquier caso que sea, háganlo todo de forma conveniente y ordenada. En cualquier caso, conveniente y ordenada. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Es esa palabra bendita. Esa palabra que transformó a la misma tierra. ¿Cómo dice la Biblia? Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué te dice a ti Dios que hagas? Que no es necesario. Eso que Dios te dice que hagas, escucha. Porque eso va a servir para que tú seas transformado y para que puedas tener esa limpieza y esa disciplina de tu anaquel, de tu cajón espiritual, de lo que está dentro de ti. Lo que falte,
Tú lo sabes. Es el Espíritu Santo que está hablando hoy a tu vida. ¿Qué falta? ¿Qué te está diciendo? ¿Quieres hacer una oración conmigo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y reconoce. Arrepiéntete y actúa. Reconoce en qué estás errando. Arrepiéntete, porque el único que está sufriendo las consecuencias eres tú. Dios no quiere eso para ti. Por eso Jesús vino a morir por ti y por mí. No hagas vana la cruz de Cristo. Arrepiéntete y actúa. Actúa hoy mismo. Actúa y renuncia a lo que estés haciendo mal, a lo que estés haciendo, a lo que no estés haciendo, y pon manos a la obra. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están acá, son hijos tuyos. Tú eres nuestro Padre, tú eres ese Dios eterno que nos llena a todos y a todos, Señor. Yo los bendigo, Padre. Yo los bendigo, bendigo sus pensamientos, todo pensamiento de rebeldía, de incredulidad, de desobediencia, Señor. Los sometemos a tu perfecta voluntad, la obediencia a Cristo, Señor. Y que aún a costa de nuestra propia voluntad, Padre, podamos humillarnos delante de ti, reconocer, arrepentirnos y actuar, Señor. Que vengan sobre nosotros, Padre, el querer y el hacer tu voluntad, porque de ti viene todo, Señor. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, Señor. Nos rendimos a ti, y con este canto damos gracias por tu amor, por tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias por mandar a Jesús, ese Dios de amor que nos limpió, nos santificó, nos sanó, nos liberó y nos justificó delante de ti. Que nadie se vaya, Señor, sin saber que ha sido lavado por tu sangre. Que nadie se vaya sin saber que está perdonado, Padre. Que nadie se vaya sin perdonar. Que nadie se vaya, Señor, sin perdonarse. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Muévete en este lugar ahora. Muévete, Señor. No es una orden, es una petición. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor Jesús. Habla a nuestros espíritus y dinos que somos tus hijos. Que somos tus hijos. En el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.